Ayer celebrábamos nuestro aniversario patrio y me equivoqué, se me cayó una sota. 207 años, dije 107, quedé como ignorante y eso que soy historiador. Pero 207 años de independencia. Pero no de independencia, si Chile no era independiente aún. Chile seguía dependiendo de la corona española en cierto modo porque el rey estaba en el exilio. Chile lo único que hizo fue independizarse de Napoleón. Las tropas españolas seguían ocupando nuestro territorio nacional. Vendría una serie de epopeyas donde el ejército chileno, al mando de O'Higgins unos y otros a mando de Manuel Rodríguez, como también de José Miguel Carrera, hacían frente a los españoles con la intención de lograr nuestra independencia. De ahí se podría decir que nació nuestro ejército, los primeros chilenos en armas contra los españoles. Y esta lucha en la independencia significó, por ejemplo, un desastre en Rancagua, donde O'Higgins logró salvar con vida arrancando del asedio español. Luego pasó a Argentina, y todos pasaron a Argentina, y se organizó junto a el general José de San Martín para crear un ejército libertador y cruzar la cordillera de los Andes por dos pasos, por uno que llamamos el paso del Cristo Redentor en estos momentos, y el otro el paso o la aguada de los Patos, que quedaba un poquito más al norte, y formar ahí en el sector de Putaendo y Rinconada, más bien en Curimón, la fuerza que pasaría hacia el otro lado de una precordillera, hacia el otro lado del río Concagua, a combatir en Chacabuco contra los españoles. Esa batalla fue una gran epopeya, comandada por San Martín, y que gracias a la carga o a la acción de Gregorio Las Heras, que era un general argentino, logramos la victoria. Las tropas españolas se retiraron hacia Concepción, al mando del general Mariano Osorio, y se organizaron y empezaron a avanzar hacia Santiago, que era donde estaban concentradas las fuerzas chilenas, que era la capital del reino, ya estaba tomada por los chilenos. Y Osorio avanza y viene una batalla, se podría decir batalla o combate, en el sector de Cancha Rayada, donde O'Higgins es herido gravemente en un brazo. Y llega herido a Santiago y ahí tiene que sanar su herida. En esa época no había penicilina, no había antibióticos, era a lo más agüita caliente, ¿ya? Y quedó herido del brazo por una metralla o un balazo de los españoles, ¿ya? Y ese fue el desastre de Cancha Rayada. O sea, O'Higgins desastre tras desastre. Y la victoria gracias a Las Heras. En el intertanto, Carrera organizaba un gran ejército al mando de grandes generales que había traído desde el ejército de Napoleón, donde él había servido. Y esto molestó mucho a O'Higgins. ¿Por qué lo molestó? Porque O'Higgins tenía aspiraciones políticas, más que Carrera, que tenía aspiraciones libertarias, junto a Manuel Rodríguez. Viene un encuentro o gran encuentro con las tropas en Maipú, en los llanos de Maipú, al mando de San Martín. Habían tropas chilenas y argentinas. Y viene la gran batalla de Maipú.
donde actuaron con especial valentía los infantes de la patria al mando del general José Antonio Bustamante Donoso, el padre de mi tatarabuelo. Y actuaron también con gran arrojo los jinetes de Hueras, lo que había de caballería chilena. Y el coronel Santiago Hueras y Avarias amarra sus riendas al cuello de su caballo y a 2 sables, uno en cada mano, carga contra las posiciones españolas, donde muere peleando. Pero gracias a esa carga y a esa astucia del general Bustamante, se gana la batalla. De ahí las tropas de Osorio se disgregan, se disuelven y algunos marchan hacia el sur para ver la forma de poder llegar o arrancarse hacia España, y otros marchan hacia el sector norte de Valparaíso a través de la Cuesta de la Dormida para llegar y encontrar algún barco y poder partir hacia España. Pero muchos españoles fueron quedando en el camino y se fueron quedando aquí en Chile y fueron aceptando la independencia y pasaron a ser españoles, pero a la vez chilenos. Y ahí tenemos a la familia Escobar, a la familia Alvarado. Por eso se llama la quebrada Alvarado. Por eso se llama la quebrada Escobares. Ahí están los nombres. Por eso tenemos Bobadilla hacia el sur, que fueron españoles que se fueron quedando en la zona. Por eso hay ciertos pueblos en Chile que tienen apellidos españoles. ¿Ya? Y ahí nace este Chile. Nace este Chile. Y se nombra director supremo a Bernardo O'Higgins, quien al final de la batalla de Maipú llegó con 100 cadetes de la escuela militar que él había formado a reforzar las tropas de O'Higgins. Y esos cadetes no pasaban los 14 años. Y sí fueron probados en batalla. Y por eso a los cadetes de la escuela militar se les llama los 100 águilas. Paralelo a esto, Carrera tenía un ejército paralelo al de O'Higgins. Y eran todos de caballería. Eran todos montados. Eran guasos a caballo y soldados. Y Carrera creó la Asamblea de Caballería, donde formaba oficiales de caballería. Y ellos vestían una capa celeste, con unos botones plateados. Y por eso se llamaban los caballeros de levita. Eran los caballeros de levita. Y la escuela militar que creó Bernardo O'Higgins preparaba oficiales de infantería, artillería e ingenieros. Y los de caballería se preparaban en la asamblea de caballería y eran como los caballeros de levita. Es por eso, para quienes usamos alguna vez el uniforme, yo fui oficial de caballería. Yo usaba aquí en mi cuello un parche celeste, en homenaje a los caballeros de levita, por el color celeste. Y a la vez mis botones eran todos plateados, porque los caballeros de levita por tradición usaban el botón plateado. Mientras que los oficiales de otras armas, de infantería, de artillería, de ingenieros, telecomunicaciones, blindados, etc., usaban botones dorados. Es por eso, por ejemplo, que la tenida de gala en esa época de los oficiales de estas armas, de los que creó O'Higgins, era la misma y el mismo color que los cadetes de la escuela militar, pero con el cuello rojo. Y los de caballería era una guerrera celeste, con el cuello rojo. Existía la diferencia. Luego vino toda la modernización del ejército, etc. Y
tuvimos campaña, fuimos parte del Ejército Libertador del Perú, que fuimos, ¿no es cierto?, los que llevamos junto a San Martín la independencia del Perú. Fuimos los soldados que junto con otras tropas peruanas combatimos contra el mariscal Santa Cruz en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Fue nuestro ejército y nuestros chilenos civiles que se enrolaron en nuestro ejército quienes logramos el gran triunfo de la Guerra del Pacífico. Para otros, la Guerra del Guano o del Salitre. Y nosotros, los chilenos que llegábamos al norte solamente en Taltal, le ganamos a Bolivia toda su costa, lo que es actualmente nuestra región de Antofagasta. Y también toda nuestra región de Tarapacá. Y llegamos con nuestro ejército a Lima. Y fue la segunda vez que el pabellón nacional flameó sobre el Palacio de Pizarro, porque la primera vez fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, donde ondeó nuestro pabellón en el Palacio de Pizarro. Y por segunda vez en la Guerra del Pacífico. Quiero rendir homenaje a los soldados peruanos. La bravura del soldado peruano en esa Guerra del Pacífico. No así a los bolivianos, que metieron a los peruanos en esta fiesta. Pero el soldado peruano fue un soldado muy bravo, pero que tenía autoridades políticas, que tenían intereses económicos en la guerra. Y eso nos ayuda a nosotros los chilenos a ganar la guerra. ¿Ya? Hoy día los chilenos celebramos el Día del Ejército de Chile. Un ejército vencedor y jamás vencido. El ejército de O'Higgins, el ejército de Carrera, el ejército de Manuel Rodríguez, el ejército del general Baquedano, del general Sotomayor, del general Erasmo Escala, el ejército de Augusto Pinochet Ugarte, que fue el gran modernizador de este país. En Chile somos lo que somos ahora, un país respetado mundialmente gracias a un gran general, el general don Augusto Pinochet Ugarte, que muchos lo tratan de asesino. Gracias a él salvamos millones de vidas de chilenos, porque estábamos a punto, a minutos, tal vez a horas, de una guerra con Perú. Los peruanos los teníamos ahí, en la puerta de Arica. Y los chilenos no se iban a rendir. Y también con Argentina. Estuvimos a segundos de una guerra. Nuestras escuadras, unidades navales, estuvieron a pocas millas de empezar la gran batalla naval, que daría inicio a esta guerra, que tal vez todavía estaríamos peleando con los argentinos, y que ahora somos países hermanos. Somos países hermanos con Perú, somos países hermanos con Argentina. Y no nombro a Bolivia, porque mientras esté Evo Morales, por Dios, qué flaco favor le ha hecho a Bolivia. Como también, bueno, la que tenemos nosotros ahora de presidenta, que hoy día va a estar, afortunadamente, en su última parada militar. Y se nos va a ir a las Naciones Unidas, premiada por el desastre que nos ha dejado en Chile. Chile cayó económicamente en estos 4 años, pero de una forma vergonzosa. Vergonzosa. Ha implementado una agenda valórica donde si yo digo algo por este video contra un homosexual, me voy preso. Eso es lo que hemos logrado los chilenos gracias al socialismo de esta señora. Amigas y amigos, pero nos queda ejército, nos queda esa columna vertebral, nos queda esa institución que nos une desde Bisbiri hasta Puerto Williams. Ahí está nuestro ejército. Y felicitaciones a todos quienes actualmente sirven el ejército. Y me siento congratulado y feliz de descender de distinguidos oficiales de ejército, como también de su armada. Y me siento distinguido en tener un hijo
que es un distinguido oficial de la Armada de Chile. Amigas y amigos, hasta aquí ha llegado este extenso discurso. Espero que los próximos sean más cortos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por tener la paciencia de verme. Y desde Quillota les digo, ¡viva Chile!